Muy buen día, es un honor estar aquí en conexión con usted en este canal de Crowns Ministries, en el cual continuamos desarrollando mentalidades saludables a través de las destrezas de coaching con principios bíblicos. Las dos van unidas una con la otra. El tema de hoy es evidencia sobre la realidad de la existencia de Dios y cómo este elemento nos va a ayudar a establecer una base sólida para tener una mentalidad llena y equiparnos también de nueva esperanza, una sólida fe y una sólida actitud de valor, de valentía para poder cumplir nuestro propósito y dejar un legado para futuras generaciones. Antes de que prosiga con el mensaje, le exhorta que por favor se suscriba al canal y lo comparta con otros también. Como le estaba indicando, el mensaje es sobre la realidad de Dios. Muchas personas están cuestionando si realmente Dios es real y por eso están construyendo otros dioses y siguiendo también esos otros dioses. Así que el primer eslabón es la realidad de que Dios existe, aceptar esta realidad, y por eso le traigo datos. Le voy a mostrar al menos 4 evidencias para refrescarle. Y es bien corto el mensaje. ¿Por qué? Porque muchas personas están cuestionando sobre su existencia, y no solamente la de él, sino la de la existencia de su Hijo Jesucristo. Así que esto es un momento para usted sentarse y reflexionar. Es un mensaje bien breve, pero bien sustancioso, que le va a ayudar entonces a tener una plataforma en su mente, en su corazón sobre todo, de paz, esperanza, valentía y nuevas ideas, nueva creatividad. Primera evidencia es la creación. Todo lo que existe, la naturaleza, los animales, la variación, la precisión y la perfección de la distancia entre el planeta y el Sol. No estamos más cerca del Sol. Si estuviéramos más cerca del Sol, esa precisión que Dios nos dispuso para que viviéramos en este lugar es la perfecta, porque de otra forma estaríamos quemados, como se asan en un horno, podríamos decir, muchas criaturas. Esa es la precisión de nuestro Dios. La primera evidencia es la creación de toda su naturaleza. En el libro de Juan, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo, los versículos del 1 al 3, le comparto, de la Reina Valera Antigua. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Esa es la primera escritura que le muestro, pero hay muchas otras. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, le comparto, porque de lo que Dios se conoce les es revelado, pues Dios se lo reveló. Porque las cosas invisibles desde él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo percibidas a través de las cosas que son hechas, incluso su poder eterno y divinidad, para que no tengan excusa. Es decir, todo lo que existe apunta hacia la realidad, que un ser supremo, perfecto, supremo en todos los aspectos, incluyendo en la sabiduría, la inteligencia, de la precisión que le estoy hablando, en que sus órganos fueron creados, cada animal, cada célula, o sea, todo lo que existe muestra la creación del Creador. ¿Ok? Este Creador que estamos hablando y adoramos, y Él espera eso de nosotros. En el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 3, le comparto. Por la fe entendemos que el universo ha sido estructurado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve ha sido hecho de cosas que son visibles. ¿Ok? Le corrijo. De lo modo que lo que se ve no ha sido hecho de cosas que son visibles. Vuelvo a repetir. Por la fe entendemos que el universo ha sido estructurado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no ha sido hecho de cosas visibles. ¿Ok? Nuestro Dios está en todas partes y Él conoce todo. Es decir, la variación que tenemos es gracias a nuestro Padre. En frutas, en las estaciones del año, los animales, como le expliqué, la precisión entre la distancia
del sol al planeta Tierra para no ser ¿qué? Cocinados literalmente por el calor del sol, ¿ok? No solamente eso, sino de la forma en que trabaja su cuerpo, su organismo, la forma en que somos creados, de una célula, cómo continuamos multiplicándonos hasta llegar a ser criaturas como nosotros, cómo nuestros órganos se van rejuveneciendo y recreando. La inmensidad, a mí me sorprende cada vez que una persona tiene algún trauma físico de accidente y luego cómo su cerebro continúa regenerándose. Esa es la creación. Nosotros somos parte de eso. Así que el primer argumento ya está marcado como corroborado. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión muestra su obra. El segundo elemento sobre la evidencia de que Dios es real es nuestra conciencia. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19 le comparto, porque lo que de Dios se conoce les es revelado, pues Dios se lo reveló. En el capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, no teniendo la ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones, atestiguando con ellos su conciencia y acusándolos o exculpándolos entre sí por sus pensamientos. Es decir, cuando usted tiene, después de realizar de tener una acción, de tomar una decisión, y usted siente quizás remordimiento, podríamos decir es la palabra, o sus dudas, esa es su conciencia, indicándole y dictándole si lo hizo correcto o si falló en lo que se suponía que debía haber hecho. Así que nuestra conciencia es otro elemento que apunta y evidencia sobre nuestro Dios. El tercer elemento, nuestro Señor Jesucristo, el cual nació, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día como nuestro Dios sagrado nos los prometió. Y todo tiene muchísimos testigos y existen y continúan surgiendo más evidencia arqueológica, apuntando sobre la creación de nuestro Dios y sobre todo de la existencia de Jesucristo para sacrificarse por todos nosotros. Si todavía tiene dudas, busquen el libro de Juan, que eso está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 14, el mismo Jesucristo confronta a uno de sus discípulos, pero en amor, porque él tenía duda y le preguntó lo siguiente que voy a compartir. Si me hubieras conocido, también habrías conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoces y lo has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy contigo y no me conoces, Felipe? Él me ha visto a mí y ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo decís vosotros, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta, pero el Padre que vive en mí hace sus obras. Claro, ¿no? El mismo Jesucristo le contestó a uno de sus discípulos sobre qué, la inquietud y la duda de quién era Él y sobre todo el Padre. La cuarta evidencia que le presento en estos momentos es la Biblia. Las historias del Antiguo Testamento fueron de profecía sobre lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento y corroboración también para nuestros días, ¿ok? Porque podemos decir que el Nuevo Testamento es la confirmación de lo que se mostró en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para que nosotros podamos tomar esas historias y llenarnos de valor, de confianza y de fe de que Dios, el mismo que rescató a Daniel del foso de leones, a David de la persecución de Saúl, que lo rescató de las manos de Goliat, un gigante, dicen los historiadores y los estudiadores de la palabra, que era aproximadamente de más de 9 pies. Se podrá imaginar, pues son historias para que nosotros nos llenemos de ese valor, de esa valentía y creer que el mismo Dios que rescató a todos esos seres en aquel momento,
nos puede rescatar también a nosotros de cualquier situación, ¿ok? Que estamos. ¿Qué podemos decir? En Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 25, le comparto. Porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Lo que le estoy comentando ahora es, esta escritura en realidad lo que muestra es que muchas personas se niegan de aceptar sobre la existencia de Dios, de su poder. Y entonces están buscando otro tipo de dioses para asemejar al que nos creó. Y entonces recurren a historias y fábulas de animales, inclusive de cosas como de un árbol, un madero, y van a otros tipos de religiones, podríamos decir de enseñanzas que no se asemejan con la naturaleza de nuestro Dios. Por tanto, el principio de sabiduría, ¿verdad?, es admitir que Dios es Dios y que nosotros somos su creación. Eso es parte de la sabiduría. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28, él dice lo siguiente para usted y para mí, que como rehusaron tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó en mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, cada vez que nos negamos a reconocer la existencia de nuestro Dios y Creador, lo que hacemos es que nuestras mentes, en lugar de seguir avanzando, podríamos decir, es yendo en retroceso en lugar de progreso. ¿Cuáles son las conductas que reflejan que estamos yendo en retroceso? Continúo compartiéndole del libro de Romanos capítulo 1 versículo 29 y lo dice la palabra. Este es el Nuevo Testamento. Estando entonces llenos de toda injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, muestran conductas como la que estoy contando ahora, de avaricia también, malicia, llenos de envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas costumbres, calumniadores, también aborrecedores de Dios, que es lo que le estoy compartiendo, insolentes, soberbios, jactanciosos e inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, sin entendimiento y quebrantadores del pacto, sin afecto natural, implacables y despiadados. Entonces, ¿qué dice la palabra que podría ser el resultado? Dice muy bien claro que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que las aprueban para que sean practicadas. En realidad la Escritura lo que nos dice, la palabra de Dios lo que nos dice es que todos los individuos y las naciones que continúan con esas prácticas están destinados a un mal futuro, un futuro de oscuridad espiritual y de una vida que no va a ser con Él en el cielo, una vida de perdición total, ¿ok? En el reino de Dios Él no aprueba tales conductas, por tanto, tenemos que hacer enmiendas, arrepentirnos, pedirle perdón por tales conductas, tales actitudes. Y entonces Él, con mucho amor, le está dando tiempo a usted para que se arrepienta, le pida perdón y le solicite que lo pueda guiar. Pero voy a compartir unos detalles más para entonces hacer la invitación de salvación. Porque el lugar de Dios es reino celestial, es un reino para la eternidad, donde no va a haber más pobreza, más enfermedad, ni pérdidas, ni mucho menos todas las conductas que acabo de mencionar, porque es un lugar de limpieza, de orden puro. Dios es puro y santo, igual su Hijo Jesucristo, que murió por usted y por mí. Y eso es lo que Él desea darle como regalo, la vida eterna en un lugar donde no va a tener tristeza. ¿Ok? Eso es lo que Él le está prometiendo a usted y a mí. Solamente tiene que creer en su corazón, ¿verdad? Para poder experimentar esa vida de creatividad, felicidad, pureza, sin enfermedad como le indiqué, ni pérdidas ni dolor.
es creer en su corazón que Jesucristo murió y resucitó al tercer día como Dios lo prometió en su sagrada palabra. Y entonces invitar a Jesús en su corazón y proclamar con su boca que usted cree que eso sucedió. Que le pide perdón al Padre, a nuestro Creador, a Dios y a su Hijo. Y le solicita que viva en su corazón y que lo ayude y lo guíe. Y le permita tomar control de toda su vida. Usted le entrega todo, sus talentos, habilidades, porque son de Él, dadas a usted para que pueda cumplir su propósito y ayudar a nuestra sociedad. No es para usted solamente, es para compartirla con otros, independientemente el rol o el trabajo que va a realizar, porque ya Él lo tenía sellado y plantado para usted. Si usted ya ha hecho esa declaración con su boca, le felicito. Ahora, por favor, conéctese con una comunidad de fe para poder continuar creciendo y desarrollando más conocimiento y poder implementar lo que Él está esperando de usted y de mí. ¿Ok? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto. Todos sabemos que eso es así, de acuerdo a todo lo que está sucediendo. Invite a otros para que escuche este canal. No solamente eso, suscríbase e invite a otros a suscribirse. Dios le bendiga y hasta la próxima, para que pueda continuar desarrollando más mentalidades saludables.